Señores abogados, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia de revisión de la prisión preventiva y los seguidos en el expediente 319-2022, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, la misma que despacho quien habla, magistrado Raúl Justiniano Romero, audiencia programada para el día de hoy, 20 de diciembre del 2024. Se hace saber a los sujetos procesales que la audiencia viene siendo grabada, razón por la cual se les solicita proceder a identificarse. Ministerio Público. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a las partes presentes por el Ministerio Público. Braulio Miguel Espinosa Yumpo, fiscal adjunto provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción, ateneo segundo despacho. Doctor, la distancia del caso, en el caso del doctor Mauro, por encontrarse ahorita en una reunión. No. La defensa técnica, doctor. Buenas tardes, señor magistrado, y a toda la parte procesal. Le saludo el abogado Saúl Martín Silva Chumbi, identificado por registro de CAL 36785. Soy abogado del investigado José Medina Guerrero. Los demás datos señalados en la anterior audiencia. El señor investigado, su nombre completo y DNI, por favor. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a la fiscalía, señor magistrado. Mi nombre es José Medina Guerrero. El número de DNI es 4739. Ok, gracias. Habiéndose identificado los sujetos procesales, damos por instalada la audiencia y concedemos el uso de la palabra al Ministerio Público, a la defensa técnica del acusado, para que continúe con su oralización. En la última sesión estaba haciendo el análisis del elemento de convicción número 20 ofertado por el Ministerio Público. Señor abogado, tiene uso de la palabra. Con su venia, señor magistrado, pidiéndole autorización para presentar la diapositiva. Sí, proceda, por favor. Lo escuchamos, doctor. Con su venia, señor magistrado. La sesión pasada, como bien lo ha indicado usted, terminamos con el elemento de convicción número 20 de Fiscalía, donde era sobre el delito de organización criminal. Continuando con la imputación fiscal, hemos señalado que los hechos imputados a mi patrocinado José Nenil Medina Guerrero se basan a partir de tres hechos específicos, que son, primero, el financiamiento de la campaña política de Pedro Castillo Terrones. Eso lo hice en su ampliación, señor magistrado, cuando indica y se retrotrae hasta el año 2019. El segundo es, a partir de la elección del señor presidente Pedro Castillo Terrones, viene a ver el copamiento del poder y finalmente la acción del decreto de urgencia número 102-2021. Y sobre eso vamos a tratar brevemente antes de ingresar al tema de colusión. Primero, financiamiento de la campaña de Pedro Castillo Terrones. Señor magistrado, no existe declaración de testigo donde mi patrocinado ha puesto a alguna persona en algún poder que exista o haya financiado con su propio dinero o con los supuestos empresarios, y tampoco el Ministerio Público ha ofrecido documentación alguna al respecto. Veamos, ¿qué dice el señor Fray Vázquez Castillo? Básicamente dice, cuando le preguntan si la persona de José Nenil Medina Guerrero y Lilia Ulcidi Paredes han coordinado con usted temas de la campaña electoral del expresidente José Pedro Castillo, dice, no, ninguna coordinación. En la pregunta 9, dice, si en dicho domicilio usted vio a José Nenil Medina Guerrero, de ser afirmativo su respuesta, precise qué acciones, coordinaciones o gestiones realizaba esta persona y asimismo señale con qué frecuencia concurría en dicho domicilio. Dice, no recuerdo el momento, pero sí tenía conocimiento de que él iba en campaña porque el expresidente se reunía con diferentes personas que venían a visitarlo,
Pero, dice, pero no tengo conocimiento de las acciones que esta persona realizaba. También lo señala si tenía conocimiento de quiénes participaban en las reuniones con José Medina Guerrero en domicilio denominado Zarratea. Dice, no, desconozco si el señor tenía reuniones ahí o alguna coordinación. En específico, señor magistrado, cuando esta defensa en la pregunta número 1, 2, 3, 4 y 5 de esa declaración del señor Fray le pregunta, y él básicamente dice, él ha llegado a diferentes personalidades, tratándose del domicilio, mayormente vinculadas a la política. Personajes políticos como el señor Acuña, congresistas, electos en ese entonces que apoyaban a la campaña directamente. Pero desconozco de alcaldes o autoridades, no los conocía. Y también recuerdo que iban dirigentes sociales de algunas comunidades. Cuando se le dice, si en las llamadas que tuvo el señor José Nenil Medina han hablado temas relacionados a la creación de empresas para licitar con el Estado o ha contratado o contratos relacionados con el Estado, él dice, como ya había dicho, mis llamadas fueron exclusivamente para temas amicales y saludarle, nada más. Cuando le preguntan sobre alguna subvención o gasto económico realizado a su favor, como compra de vestuario, alimentos y estadía en la ciudad de Lima, dice que no. Es decir, señor magistrado, el señor Fray Vázquez Castillo desvincula al señor José Nenil Medina Guerrero con cualquier financiamiento de campaña. Así también lo dice el señor Jaime Rombán Vázquez Castillo, cuando se le pregunta si en alguna oportunidad de las llamadas telefónicas realizadas con el señor José Nenil Medina Guerrero y su persona ha realizado coordinaciones para el apoyo que brindó su persona en la campaña de elecciones presidenciales, dice no en ningún momento. Si le pregunta y si alguna oportunidad José Nenil Medina Guerrero le ha solicitado para que realice algún aporte a la campaña, dijo que no, nunca. Si en alguna oportunidad el señor José Nenil Medina Guerrero ha subvencionado un gasto a favor de él, vestuario, movilidad, alimentos, dice no en ningún momento. Nuevamente, segunda declaración desvinculatoria de mi patrocinado en el tema de subvenciones de campaña. Igualmente, el testigo José Luis Cristóbal Quispe, cuando se le señala si ha observado en algunas oportunidades que ha visto al señor José Nenil Medina Guerrero que entregue dinero, prendas o objetos de campaña al señor Pedro Castillo o a sus asesores, dijo, no he visto tal cosa a que me refiero. Miguel Díaz Cabrera también dice lo mismo, señor magistrado, cuando se le pregunta si ha tenido alguna aportación el señor José Nenil Medina Guerrero en la campaña, y dice que no. Y si ha recibido alguna subvención o algún gasto por haber apoyado la campaña del expresidente Pedro Castillo Terrones, también dice que no. Nuevamente, declaración desvinculatoria de José Nenil Medina Guerrero con gastos o financiamientos de campaña. Declaración de Hugo Espino. Hugo Espino Lucana, ante la Corte Suprema, señala sobre el supuesto dinero entregado a José Nenil Medina Guerrero. Negamos esta entrega que debido a que nunca existió, pero en la abducción de la realidad del señor Espino Lucana, en su declaración dice, en alguna oportunidad usted ha sido testigo de alguna comunicación entre José Nenil Medina Guerrero y el ministro de Vivienda Heiner Alvarado López o el presidente Pedro Castillo. Él dice que no. Estando una de sus respuestas anteriores indique si en algún momento José Nenil Medina Guerrero le refirió sobre el destino del dinero que usted le estaba entregando, dijo que nunca me ha mencionado nada al respecto. Si alguna oportunidad José Nenil Medina Guerrero le comentó si brindaba algún apoyo o beneficio al exministro de Vivienda Heiner Alvarado López o al presidente Pedro Castillo, dijo que no. El mismo testigo, que ahora es aspirante a colaborador eficaz develado por el Ministerio Público, dice que no, señor magistrado. Entonces tenemos testigos, señor magistrado, tanto supuestamente de cargo de la Fiscalía y testigos imparciales que dicen que no, que mi patrocinado no tiene ninguna vinculación con alguna subvención o aporte de campaña. Ahora bien, respecto al copamiento del poder. En la misma manera, señor magistrado, no existe declaración testigo o algún elemento de convicción que vincule a mi patrocinado que haya conversado o enviado currículos para hacer ingresar a personas a algún cargo durante el gobierno de Pedro Castillo. Así tenemos la misma testimonial del expresidente José Pedro Castillo Terrones, cuando se le pregunta, ¿conoce a Heiner Alvarado López, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento? De ser afirmativa, su respuesta precise si tiene algún grado de familiaridad, amistad laboral o contractual con dicha persona, debiendo señalar además si tiene conocimiento qué actividades económicas realiza. Dijo que sí lo conozco,
le conocí a través del señor Abel Cabrera. Él me lo presentó y conversamos, al igual que con otras personas con las que conversé para designar carteras para la cual no solo cité a una persona, sino a varias para evaluar su capacidad. Entonces, señor magistrado, ahí se desmiente que José Nenil Medina Guerrero haya de una u otra manera favorecido al señor Heiner Alvarado López o haber recomendado al señor Heiner Alvarado López para que sea ministro de Vivienda. Con esta declaración del mismo expresidente se desvincula de cualquier situación de esa naturaleza con mi patrocinado. Finalmente le preguntan qué capacidades evalúa en la persona de Heiner Alvarado López a fin de ser nombrado como ministro de Estado. Dijo que primero que sea un profesional idóneo, honesto y que tenga la disponibilidad de servir al país y que además encaje dentro de los requisitos establecidos en la ley. Eso ahora, señor magistrado, en el tomo 80 de la carpeta fiscal, a folios 15.840 a 15.855. Declaración del mismo exministro Heiner Alvarado López. Señor abogado, disculpe, le agradecería de que mencione con qué escrito lo ha presentado usted para efecto de la revisión correspondiente. Señor magistrado, hemos presentado un escrito, me olvidé de decirlo con la disculpa del caso, se ha presentado el escrito del índice que yo había ofertado en la anterior sesión. Si le puede el especialista, tomamos unos minutos de receso. No hay problema, continúe nada más, si está ahí voy a verificar. Se ha hecho el índice correcto, señor magistrado, indicando las documentales también que se han anexado al papel. Ya. Le pregunta al señor Heiner Alvarado López y él dice, me contactaba con el señor Abel Cabrera para una entrevista como propuesta para el ministerio con el señor presidente. Luego de esa entrevista entró al cargo de ministro. El modo de cómo me contactaron fue mediante una llamada telefónica. A Abel Cabrera lo conozco desde la universidad. Desconozco su segundo apellido. Mi sueldo es bruto. Es 30.000, pero neto es 19.000 y un poco más. Llevo aquí desde el inicio de la gestión del presidente Pedro Castillo. Entonces, nuevamente se vincula que mi patrocinado haya sido el que haya recomendado, presentado al señor Heiner Alvarado López al presidente de la República. Ahí claramente le dice que es el señor Abel Cabrera, cuyo conocimiento es desde la universidad. Dice, de acuerdo a la resolución suprema número 078, fue nombrado como ministro de Vivienda y Construcción. Estando ello, puede indicar la identidad de las personas que estuvieron a cargo del programa de saneamiento rural y programa nacional de saneamiento urbano, y si estas personas desde entonces hasta la actualidad se mantienen ocupando esos cargos. Dijo que cuando yo ingresé no modifiqué a nadie. Me tendría que precisar un espacio de tiempo para yo poder indicarle quién ha estado en ese espacio de tiempo. Con eso se demuestra que el señor Heiner Alvarado López tampoco, señor magistrado, ha ocupado el poder. Ha mantenido a las personas que han venido con el anterior gobierno. La misma, la señora Elizabeth Milagros Añaños Vega también lo indica en su declaración. Dice, estando a su respuesta anterior, ¿puede explicar cómo llegó usted a trabajar en el cargo de viceministra de Vivienda y Urbanismo en el Ministerio de Vivienda y Construcción? ¿Cuáles fueron sus funciones y de quién dependía? Dice, yo llegué a trabajar en el gobierno del presidente Francisco Sagasti. Esto es en el año 2020. Y me quedé en esa gestión casi mes y medio. Y luego, cuando asume la presidencia José Pedro Castillo, continué trabajando en ese cargo hasta septiembre de 2021. Cabe señalar que yo renuncié el 31 de julio de 2021, previo a que pidan los cargos a disposición el 2 de agosto de 2021. El ministro Heiner Alvarado me solicitó que me quede como parte del equipo y además pidió que todo el equipo también se quede. Posteriormente, yo renuncié el 12 de septiembre de 2021. Nuevamente, el exministro ha indicado que no hay copamiento de poder, que pidió que se queden los funcionarios, señor magistrado, por lo tanto se vincula también mi patrocinado. Declaración de Javier Ernesto Hernández Campanella, del 16 de septiembre de 2022. Le preguntan, estando a su respuesta anterior, ¿puede explicar cómo llegó usted a trabajar en el cargo de viceministro del Ministerio de Vivienda y Construcción? Dice, me convoca la ministra Solángel Fernández, la anterior ministra de Vivienda, y para supervisar a los programas de agua y saneamiento del Ministerio de Vivienda y proponer las políticas en construcción y saneamiento. Es decir, señor magistrado, es del anterior gobierno, continuó con el señor Heiner Alvarado y actualmente inclusive con el señor César Paniagua. Pregunta, si conoce a las personas José Nenil Medina Guerrero, Abel Cabrera, Alejandro Sánchez, Hugo Espino, dijo que por las personas que se me preguntan, ninguno de ellos los conozco. Desvinculación nuevamente de mi patrocinado con un tema de copamiento de poder.
Pamela Ochoa Ravelo pregunta si para priorizar estos proyectos a favor de la Municipalidad de Anguía, el investigado José Nenil Medina Guerrero u otra persona han influenciado en su persona o algún miembro de la unidad de acompañamiento y monitoreo para priorizar su obra. Dice, la persona de José Nenil Medina Guerrero no influenció en mi persona. Tampoco lo conozco. Tampoco tengo conocimiento que alguno de los miembros de mi unidad haya sido influenciado. Para que usted labore en el Ministerio de Vivienda como responsable de la unidad de acompañamiento y monitoreo o alguna otra entidad pública privada, ¿ha tenido algo que ver el señor José Nenil Medina Guerrero? Dijo no. Jacqueline Maribel Castañeda del Castillo también nuevamente indica, dice, trabajé como viceministra de Vivienda y Urbanismo en el Ministerio de Vivienda y Construcción. Esto es del 25 de noviembre de 2020 con la publicación del Decreto Supremo número 7 de 2020 hasta el 3 de septiembre de 2021. Nuevamente, señor magistrado, todos los funcionarios continuaban en sus cargos que eran del anterior gobierno. Al señor Carlos Cristian Izarra Bejarano, cuando le preguntan, para que usted labore en el Ministerio de Vivienda como coordinador técnico, ¿ha tenido alguna influencia o vinculación con la persona de José Nenil Medina Guerrero? Dice, no lo conozco al señor y yo ingreso al Ministerio de Vivienda a través de un concurso de mérito. Entonces, señor magistrado, a mayor detalle debe tenerse en cuenta que los proyectos de inversión priorizados en el PBI, al igual que los proyectos de inversión priorizados por el PNSR, que dependían de cada viceministerio respectivamente, fueron materia de gestión hasta el Ministerio de Economía y Finanzas, por la entonces ministra Solángel Fernández, con fines de financiamiento, cuya actuación cobra especial relevancia porque aquella iniciativa ha continuado con el ministro Eugenio Navarro en aplicación de una política sectorial de desarrollo integral y sostenible. Como vemos, de los testimonios que yo he presentado, señor magistrado, resulta irrazonable ensayar que a nivel del programa PMIB, el burgomaestre José Nenil Medina Guerrero hubiera intervenido en la priorización de proyectos de inversión con fines de inclusión en el decreto de urgencia número 102/2021, cuando ninguno de ellos conoce al burgomaestre y expresamente rechaza su intromisión. Respecto al decreto de urgencia 102/2021, señor magistrado, recordemos que toda la investigación con las disposiciones de formalización, aplicación, requerimiento de prisión preventiva, tiene su base estratégica por parte del Ministerio Público o su partida de nacimiento en el decreto de urgencia 102/2021. Lamentablemente, el Ministerio Público no ha explicado al respecto a estas obras del decreto de urgencia y nosotros lo vamos a hacer de manera muy resumida. Primero, gestión previa del alcalde. Es decir, el decreto de urgencia no es como el Ministerio Público lo señala que se ha dado en un solo día, no, señor. El ex alcalde José Nenil Medina Guerrero ha venido gestionando el financiamiento de proyectos desde mucho antes, desde la emisión del decreto de urgencia 102/2021 en favor de su población. Es así que cuando ingresa de alcalde el año 2019, él, conforme a sus potestades y a sus funciones de gestión, él realizó múltiples solicitudes al Ministerio de Vivienda para alcanzar la aprobación, viabilidad, priorización y finalmente el financiamiento de los proyectos. Primero. Segundo, falta de participación en la elaboración del decreto de urgencia. Ya el decreto de urgencia número 102 fue aprobado por las más altas esferas del gobierno, incluido el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, la Presidencia del Consejo de Ministros, y recordemos que este decreto de urgencia tiene también un control por parte del Congreso. Los testimonios que ya hemos indicado, han indicado todos los funcionarios, en el caso en materia de investigación sobre la dación del decreto de urgencia 102, que no tienen ninguna vinculación, no conocen a mi patrocinado y que todas sus actividades son parte de su gestión como alcalde. La documentación de proyectos. Los proyectos de Anguía, señor magistrado, incluidos en el decreto de urgencia, estaban plenamente justificados y documentados desde años antes de su emisión del decreto de urgencia, contando con expedientes técnicos aprobados y priorizados, no por simple deseo del exalcalde, sino de profesionales que en su oportunidad calificaron, evaluaron, aprobaron y priorizaron los mismos.
Es por ello que el exalcalde José Nenil Medina Guerrero no tuvo participación alguna en la dación ni en la manipulación, disque de lo que señala la Fiscalía del decreto de urgencia número 102/2021. Las gestiones realizadas son propias de un alcalde conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahora bien, veamos, señor magistrado, todo decreto de urgencia, emergencia, legislativo o cual sea su naturaleza, que se encuentre publicado en el peruano como base, tiene que tener, considerando fundamentos que den base para decretar. En este caso, no se puede asignar dinero de un momento a otro en la forma que un funcionario público lo requiera. Es por eso que se requiere un decreto de urgencia y la partida de nacimiento es el decreto de urgencia número 052/2021 y el decreto de urgencia número 055/2021. Estos decretos de urgencia son muy importantes debido a que asignan presupuestos que permitan el financiamiento de gastos para promover la dinamización de la economía firmadas por el anterior presidente, señor magistrado, el señor presidente de la República, Francisco Rafael Sagasti, el cual expidió estos decretos de urgencia. Por lo tanto, el alcalde no influyó en la privatización de proyectos. Es así que, siendo elegido presidente de la República Pedro Castillo Terrones para el periodo 2021-2026, designó y juramentó el 28 de julio de 2021 al ingeniero Heiner Alvarado. Ahora, ¿qué hizo el señor Heiner Alvarado como nuevo ministro? Lo único que cambió es el nombre del programa denominado Cuyuyuy y lo cambió para Perú en Marcha. Pero la base era que el planeamiento y presupuesto ya estaba, señor magistrado. Lo único que faltaba, señor magistrado, es que se apruebe mediante un decreto de urgencia. Y acá vamos a poder ver de manera didáctica, señor magistrado, que no solamente se da el decreto de urgencia, sino que la ley orgánica también del Poder Ejecutivo sobre las facultades normativas del presidente de la República señala que los decretos de urgencia son normas con rango y fuerza de ley, por lo que se dictan medidas extraordinarias en materia económica y financiera, salvo materia tributaria, se expide cuando así lo requiere el interés nacional. Y esto estaba estipulado, señor magistrado. Y pasó un control por parte del Congreso de la República conforme al artículo 91 del reglamento del Congreso de la República. Ahí vemos un cuadro, señor magistrado, donde cómo se da un decreto de urgencia, lo emite el presidente, plaza al Pleno del Congreso o a Comisión Permanente, recibe el decreto de urgencia, envía el expediente para estudio a la Comisión de Constitución y Reglamento, luego la Comisión de Constitución y Reglamento estudia y presenta un dictamen en un plazo improrrogable de 15 días útiles y primero pasa el filtro constitucional. Si es constitucional, se da al Consejo Directivo, el presidente del Congreso da cuenta al Pleno y ordena su publicación. Si no es constitucional, entra a debate y tiene otro procedimiento. En este caso, señor magistrado, el Congreso hizo su control, lo derivó, fue constitucional, lo derivó al Consejo Directivo para que den cuenta al Pleno y ordenen su publicación. Es decir, pasó el filtro también de control por parte del Poder Legislativo. Entonces, señor magistrado, no puede criminalizarse que haya enunciado obras porque la promesa y los ofrecimientos constituyen la razón de ser de todo político. Menos aún vincular un anuncio de obras en bienestar de una comunidad con la expedición de un decreto de urgencia 102/2021. En conclusión, el alcalde José Nenil Medina Guerrero no tuvo participación en la dación del decreto de urgencia, siendo que las obras de la Municipalidad Distrital de Anguía fueron financiadas por este decreto al estar dentro de la lista de obras priorizadas, demostrando con documentación la desvinculación de mi patrocinado con referencia a la dación de este decreto de urgencia 102/2021. Ahí vemos una leyenda, señor magistrado, cuando con esto se demuestra que es imposible que en 24 horas, como dice Fiscalía, que se dio en canto de gallo de medianoche, el decreto de urgencia. Y aquí vemos todo desde enero del 2021 y mucho antes, inclusive, señor magistrado, todo el procedimiento que se siguió para dar el decreto de urgencia, y eso está en el toma auxiliar del decreto de urgencia en la leyenda de descripción. Ahora bien, señor magistrado, en la gestión de José Nenil Medina Guerrero como alcalde distrital de Anguilla, los proyectos de inversión de la municipalidad no se dieron solos, señor magistrado. Tuvo que haber gestión, y esta gestión
fue parte del señor alcalde, inclusive recibió un premio por la mejor gestión de la región Cajamarca. Fíjese, señor magistrado, ahí tenemos el oficio 29-2020, en el cual el señor alcalde se dirige a Rodolfo Eugenio Yáñez Wenderford, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde solicita priorización de proyectos de inversión de Distrito de Anguía, Chota y Cajamarca y su financiamiento. Esto es del 26 de febrero de 2020, es decir, antes ni siquiera teníamos pensado que el señor Pedro Castillo iba a ser presidente. Igualmente, otro oficio 1994-2020 dirigido al señor Durich Francisco Wittenburry Talledo, en el cual también solicita ejecución de proyectos de mejora de infraestructura por parte de la entidad municipal. Otro oficio dirigido, el oficio 27-2020, dirigido al señor presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, donde solicitan priorización de proyectos de inversión del distrito de Anguía Chota. Otro oficio 311-2020, donde remite pedido del alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía Chota Cajamarca sobre el financiamiento de 2 proyectos de inversión. Otro oficio 091, dirigido esta vez al Poder Legislativo, al congresista de la República, Walter Benavides Gavidia, para coordinar sobre la priorización y financiamiento de los proyectos en el cual está la creación del saneamiento básico de la localidad de Rodepampa y otros, y el mejoramiento y operación del sistema de agua potable. Otro oficio dirigido a Carlos Lozada Contreras, ministro de Vivienda y Construcción, en el mismo sentido, priorizando y financiando los proyectos de su comuna. Entonces, estos elementos probatorios de descargo, señor magistrado, que tenemos ahí, el oficio número 17, en el cual tienen que ver con la dación supuestamente del decreto de urgencia 102, todo esto se ha venido financiando desde el año 2019, desde el comienzo de la gestión del señor alcalde. Y ahí lo vemos, señor magistrado, como dice, imágenes valen más que 1000 palabras. Vemos que el señor alcalde publica en la red social de la municipalidad, dice, en reunión con la directora ejecutiva del PMIB, la ingeniera Luz Esquivel, logramos la aprobación técnica de pistas y veredas y parques de los centros poblados de nuestro pueblo anguiano. Y ahí vemos una foto. En otra foto vemos en reunión con el presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de la República, el ingeniero Humberto Acuña, asumiendo compromiso de presupuestos para el proyecto de inversión pública que beneficia a nuestro pueblo anguiano. Otra reunión técnica, en reunión con el área técnica del programa PNSR del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, se concretizó con el ingeniero Arnold Núñez que el proyecto de saneamiento, agua potable y biodigestores de las comunidades de Amsen, Ushun, Tayapotrero y Vista Alegre técnicamente está aprobado. Dicho proyecto será una realidad para esta comunidad. Y ahí, en reunión con la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Sol Ángel Fernández, en la cual se asumió el compromiso de financiamiento del proyecto de pistas y veredas de los centros poblados y también un saneamiento. Los proyectos mencionados se encuentran aptos en los programas correspondientes de dicho ministerio. En conclusión, señor magistrado, el Ministerio Público, faltando a su rol de objetividad, intenta mostrar que los proyectos que se aprobaron se diseñaron en un día, de un día para otro, para finalmente dirigir estas obras a supervisiones o alguna empresa con el fin que tenga algún beneficio económico, desconociendo el trabajo de aproximadamente 2 años del alcalde de Anguía para la concretización y reuniones clave de dichos proyectos conforme a las capturas detalladas y conforme lo establece también el artículo 123 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Declaraciones en la carpeta fiscal 2-2022, lo que se apunta a nuestra defensa técnica. Ahí tenemos la declaración de Heiner Alvarado López respecto a este tema, señor magistrado. En la respuesta a la pregunta 13, el señor ministro señala que todo el procedimiento se ha hecho de acuerdo a ley y se ha priorizado y que estos proyectos han venido de la anterior gestión del presidente Sagasti. También adjuntó la lista, señor magistrado, una lista con información importante de las obras que ha encontrado de acuerdo al decreto de urgencia número 102, mostrándose a folios 4186, donde se encuentra la matriz de los proyectos presupuestados para financiamiento. En folios 4197 se encuentra el saneamiento de la matriz de proyectos propuestos para financiamiento. Es de precisar, señor magistrado, que estas obras ya contaban con expediente técnico con conformidad, por lo tanto se encontraban aptos para el financiamiento. Por todo lo expuesto, señor magistrado, se concluye que el decreto de urgencia ha tenido todas las formalidades que corresponden y no se ha ejercido presión alguna para su emisión.
Declaración de fecha del 1 de septiembre de Pedro Andrés Toribio Topiltín Frank, ministro de Economía y Finanzas. Él señala, señor magistrado, en resumen, que se ha dado el decreto de urgencia conforme a ley, se ha sustentado la propuesta Perú en Marcha y se ha aprobado el decreto de urgencia. Y no ha habido ninguna interferencia de parte de ningún funcionario. Inclusive dice, le pregunta, antes de la aprobación de este proyecto, ¿usted conversó o coordinó con el presidente de la República respecto a la incorporación del proyecto de citado decreto de urgencia y su aprobación? Señala no. Declaración del mismo ministro de Economía y Finanzas, al final dice, respecto a la aprobación del decreto de urgencia, precisa el procedimiento de su aprobación, dice, el ministerio que lo considera propone el decreto, coordina con los ministerios involucrados en el tema, luego de eso el ministerio que lo propone coordina con la Secretaría, Consejo de Ministros, todos los ministros y el presidente del Consejo de Ministros, para que sea materia de una reunión en la que suele estar también el presidente de la República. Luego de eso, la Secretaría del Consejo de Ministros convoca a un Consejo de Ministros y este Consejo de Ministros debe evaluar esa propuesta y tomar la decisión correspondiente, es decir, aprobar o no la propuesta. Si es aprobada, la Secretaría del Consejo de Ministros prepara una autógrafa para que sea firmada por los ministros asignados. Él o el primer ministro y el presidente de la República, una vez firmada, se envía al diario El Peruano para su publicación. Es decir, señor magistrado, ¿dónde está la injerencia de José Nenil Medina Guerrero? Declaración de Mirta Esther Vázquez Chiquilín, de folios del 20 de diciembre de 2022, de folios 14.393 a 14.396. También señala que todo se ha llevado dentro del marco de la ley y que no ha tenido ninguna interferencia por parte de ningún funcionario y menos de mi patrocinado José Nenil Medina Guerrero. Acá se le preguntan, ¿conoce a la persona de José Nenil Medina Guerrero? Su respuesta dice, no lo conozco, nunca le he visto, nunca he tenido contacto físico ni telefónico con él, ni de cualquier otro tipo. Dice, si José Nenil Medina Guerrero de manera personal o a través del cero lo ha visitado, llamado por teléfono o en algún otro medio de comunicación para solicitarle o presionarle en la elaboración y aprobación del decreto de urgencia, dice que no. Y todo lo señala de manera espontánea, señor magistrado, en presencia del representante del Ministerio Público. Declaraciones de la carpeta 8 de 2022. Caso denominado asesores bajo las sombras. Aquí también declaración de Carlos Cristian Izábarra Bejarano. ¿Quién es? Acá vamos a indicar, señor magistrado, han declarado todos los funcionarios de alto nivel que han tenido que ver con la dación del decreto de urgencia. Fíjense qué dice el coordinador técnico del programa de mejoramiento integral de barrios respecto a las preguntas relevantes. Dice, en relación al trámite de aprobación del decreto de urgencia 102, ¿cuál ha sido su participación como coordinador? Dice, como parte de la función de la coordinación técnica fue el de revisar el informe técnico emitido por la ingeniera Pamela Ochoa, quien en ese momento estuvo encargado de la unidad de acompañamiento y monitoreo. Y refiere que el informe técnico número 032 dice, como parte del análisis técnico, la unidad de acompañamiento y monitoreo propuso como alternativa considerar 2 proyectos integrales como máximo por cada unidad ejecutora. Luego del análisis se pone en conocimiento de la dirección ejecutiva y posteriormente al viceministerio se puso en conocimiento de este criterio a lo antes precisado a través de un enlace Drive. Finalmente se adoptó acordar como un criterio más de priorización el de incluir 2 proyectos integrales por cada unidad ejecutora. Se tomó este criterio también porque existían unidades ejecutoras con más de 4 proyectos. Esto básicamente es un trabajo colegiado, multidisciplinario. Con esto hago alusión a que participaron todo el equipo técnico, los evaluadores de proyectos y las unidades formuladoras. Con esto, señor magistrado, nos indica el funcionario que no ha tenido ninguna injerencia por parte de cualquier funcionario fuera del ministerio que no tenga nada que ver con la ejecución técnica de este proyecto. También le preguntan, precise si la postura de incluir como un criterio más el de 4 proyectos como máximo por cada unidad ejecutoria fue únicamente con la coordinación de los responsables de unidad de acompañamiento y monitoreo, Pamela Ochoa Ravelo dice. La unidad de acompañamiento y monitoreo es responsable de elaborar el informe de priorización. Ahora, ese criterio nace producto del trabajo en conjunto del área técnica y viceministerios a propuesta de la unidad de acompañamiento y monitores y no así de manera unilateral. Cuando se le pregunta sobre José Nenil Medina Guerrero, señor magistrado, dice, no lo conozco al señor y yo ingreso al Ministerio de Vivienda a través de un concurso de méritos. Se le pregunta si usted labora en el Ministerio de Vivienda como coordinador técnico y si usted laboró a mérito de alguna injerencia o ha tenido ninguna influencia o vinculación con la persona de José Nenil Medina Guerrero y lo desvincula, señor magistrado. Dice que no. Testimonial de Elizabeth Milagros Añaños Vega. También ha indicado
respecto a José Nenil Medina Guerrero, dice, si usted durante el tiempo que ejerció el cargo llegó a atender el pedido del señor José Nenil Medina Guerrero, dijo que no, porque nunca me hizo llegar al señor Salatín Marrufo el código del número de desembolso de esa vivienda. Javier Ernesto Hernández Campanella también dio su declaración, señor magistrado, el 16 de septiembre de 2022, y el señor magistrado habla del Programa Nacional de Saneamiento Rural, que es un programa que tiene como principal función contribuir el cierre de brechas en agua y saneamiento en poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Para ello se elabora estudios de preinversión, expedientes técnicos y ejecución de obras. Es decir, todo un camino por recorrer, señor magistrado, no como lo indica que se hizo en 24 horas. Cuando le preguntan si conoce a las personas de José Nenil Medina Guerrero, dice, y otros, dice, por las personas que se me pregunta, a ninguno de ellos los conozco. También se le pregunta si se reunió con el señor ministro de Vivienda, Construcción, Heiner Alvarado, ex jefe de gabinete de asesores, Salatiel Marrufo, el 9 de septiembre de 2021, donde se definió qué porcentaje de los 500 millones de soles serían destinados a los programas de saneamiento rural y urbano, dice que no. No sé si es la fecha, pero hubo una reunión entre los dos viceministros y el Ministerio de Vivienda, en la cual se establecieron los porcentajes de montos que se asignaron tanto a los proyectos de saneamiento como a las de pistas y veredas en función de la demanda de proyectos existentes y autos de cada cartero. Dice, ¿cuál fue la premura o celeridad para hacer emitido el decreto de urgencia? Dice, que en realidad un decreto de urgencia como este tiene características de rápida reactivación económica, y es por ello que se emite una vez acordados los términos con el Ministerio de Economía a fin de que los recursos se trasladen a los municipios y ellos puedan convocar la ejecución de obras, lo que genera el uso de mano de obra local y permite reactivar el empleo en las zonas. Entonces, señor magistrado, nuevamente este funcionario dice que no ha habido ninguna irregularidad en la dación de ese decreto de urgencia. Declaración testimonial Javier Ernesto Hernández Campanella, también viceministro. Él señala, señor magistrado, respecto, cuando ejerció el cargo de viceministro de Construcción y Saneamiento, dice lo siguiente. Respecto al señor José Nenil Medina Guerrero, dice, si en alguna oportunidad el exministro Heiner Alvarado y otro asesor del Ministerio de Lazo solicitaba incluir un proyecto de saneamiento en el distrito de Anguía en el decreto de urgencia antes señalado, refiriéndose al decreto de urgencia 102, dice que no. Si en alguna oportunidad ha recibido alguna indicación por parte del expresidente Pedro Castillo Terrones de priorizar los proyectos de la región Cajamarca, dice que no. En alguna oportunidad en su gestión como viceministro se ha reunido exclusivamente con el alcalde José Nenil Medina Guerrero para un proyecto o para alguna gestión de su comuna, dice que no. Si posterior a la detención del exalcalde, con fecha 9 de agosto de 2022, usted ha recibido amenazas o proposiciones para que declare en favor o en contra de José Nenil Medina Guerrero, dice que no. Para que diga, desde su perspectiva de la gestión de viceministerio en la expedición del decreto de urgencia, ¿usted ha visto algún hecho irregular? Dice que no he apreciado. Conclusión, señor magistrado, nuevamente este alto funcionario, viceministro, el cual señala que todo estuvo dentro del marco de la ley. Declaración de Jacqueline Maribel Castañeda del Castillo. Ella dice con respecto a José Nenil Medina Guerrero, a José Nenil Medina Guerrero no lo conozco. Y habla también todo lo que respecta al decreto de urgencia, en el cual el señor magistrado no encuentra ella ninguna irregularidad para la dación de este decreto de urgencia y todo se ha dado dentro del marco de la ley. Eso se puede deducir de las respuestas a la pregunta número 22, 23 y 29 y 33. Declaración testimonial de fecha 8 de marzo de 2023. Pamela Ochoa Ravelo, encargada de la unidad de acompañamiento y monitoreo, quien tiene las siguientes preguntas relevantes. Señala, en relación al trámite de aprobación de decreto de urgencia, ¿cuál ha sido su participación? Dice, mi jefe directo, el coordinador técnico Carlos Izarra, en fecha 15 de septiembre de 2021, me envía un memorándum donde me solicita la lista de proyectos de evaluación culminada y con opinión favorable del Ministerio de Vivienda. Ante este requerimiento emití el informe técnico número 032 de fecha 22 de octubre. Ella lo muestran respecto al señor José Nenil Medina Guerrero. Dice, para priorizar estos proyectos a favor de la Municipalidad de Anguía, el investigado José Nenil Medina Guerrero u otra persona han influenciado en su persona o algún miembro de la unidad de acompañamiento y monitoreo para priorizar su obra. Dice,
la persona de José Nenil Medina Guerrero no influenció en mi persona, tampoco lo conozco, tampoco tengo conocimiento de que alguno de los miembros de mi unidad haya sido influenciado. José Miguel Kobachikawa, declaración del 27 de enero de 2023, respecto a José Nenil Medina Guerrero. Le preguntan, si bajo la etapa de condición del director ejecutivo del PNSR observó irregularidades por parte de algún funcionario de la dirección a su cargo o de otros funcionarios en el trámite o elaboración del proyecto de decreto de urgencia 102-2021, de ser así, indique quiénes y cuáles fueron las irregularidades. Y dice, no observé irregularidades durante el trámite del decreto de urgencia 102-2021. Ernesto Enrique Mosquera Medina, cuando le preguntan cuáles fueron los criterios de priorización de las obras públicas incluidos en el decreto de urgencia 102 sustentado en el informe número 32. Y él narra toda una asignación de priorizaciones que vienen ya desde mucho antes, señor magistrado, y la cual no vincula a mi patrocinador. También indica que todos, cuando lo señala sobre los lineamientos de la información incorporada en la priorización de obras, indica, yo no coordino con nadie, porque la lista priorizada de proyectos ya se encontró definida. Quiero señalar que para priorizar un proyecto con anterioridad se debe realizar los estudios correspondientes para su aprobación y posterior priorización. Y cuando yo llegué, dicho estudio ya se había realizado. El estudio de aprobar cada proyecto durante un aproximado de 2 a 3 meses y para elaborar un decreto de urgencia debía tener esa lista priorizada. Es decir, señor magistrado, con eso se desvincula a mi patrocinado que haya tenido algo que ver con la acción de ese proyecto de urgencia, del decreto de urgencia 102. Cuando le pregunta si a una oportunidad durante el tiempo de ejercicio de función o director ejecutivo escuchó por algún funcionario de alta dirección del Ministerio de Vivienda de la supuesta existencia de asesores bajo la sombra de un gabinete alterno al ministerio, no escuché, responde. Dice, si la experiencia en qué cargo que ha ejercido como director es habitual o normal que alcaldes o otros funcionarios acudan ante la dirección del ministerio o ministerio a gestionar o impulsar el financiamiento de sus proyectos, y si dicho pedido de financiamiento se formaliza con algún documento antes del PMEIB, dijo, es normal que los alcaldes toquen la puerta del ministerio a fin de que puedan hacer seguimiento a sus proyectos y financiamiento. Siempre se formalizan con documentos ingresados al ministerio solicitando financiamiento. Es decir, señor magistrado, la visita de los alcaldes es un acto legal, normal y parte de la gestión pública, señor magistrado. Ampliación de declaración testimonial de este lío Joel Jair Miranda Rivas Plata. Ahí le preguntan, señor magistrado, en relación a su declaración testimonial en la respuesta número 5, ¿cuáles son las razones por las cuales usted, en su calidad de analista legal, manifiesta que el informe técnico legal que usted emitió era inviable? Dice, al yo señalar que era inviable era debido a la dilación de la emisión de la norma, lo cual ponía poner en riesgo la ejecución presupuestal de recursos en los plazos y programas establecidos. Sin perjuicio de lo señalado, teniendo en cuenta que una norma de transparencia de recursos debe ser concebida con la temporalidad necesaria para su ejecución presupuestal, entiendo que debió haber sido realizado en la instancia pertinente para propiciar el decreto de urgencia. Dice, en relación a su declaración testimonial, respuesta número 5, cuando usted señala que lo comenzaron a hostigar a través de terceros, ¿puede explicar cuáles fueron dichos actos de hostigamiento y qué personas los realizaban? Dice, cuando manifesté actos de hostigamiento fue porque parecía hostigamiento laboral por parte del director ejecutivo Ernesto Mosquera. Quiero precisar que no me consta si fue el hostigamiento fue a consecuencia del mismo proyecto de urgencia, pero sí he sufrido hostigamiento durante y después de la emisión del proyecto de urgencia, por lo cual como trabajador me sentí incómodo y en una situación constante de inestabilidad emocional. Cuando señalo el nombre de Jacqueline Castañeda es porque es un hecho puntual. No recuerdo el día exacto, pero fue un día que solicitaron a todos los programas que emitan los informes trabajados con anterioridad para la emisión de la propuesta y la señora Castañeda lideraba el equipo de trabajo para la emisión del decreto de urgencia. Se apersonó al PIMB con gritos y malos tratos para exigir que se emitan cuanto antes o inmediato. ¿Qué insumos, documentos, opiniones e informes usted necesitó para elaborar el informe técnico legal? Dijo, el insumo y el más importante es el informe de la unidad técnica del programa PIMB. Yo no recuerdo el número exacto del informe, pero luego de haber elaborado por especialista técnica Pamela Ochoa, conjuntamente con el coordinador Carlos Izarra,
el cual hacía referencia y de manera detallada cómo se dio la progresión de los proyectos de inversión determinados viables para la transferencia de recursos en base de insumo, escribió, evaluó la propuesta, emito y evacúo el informe técnico legal que se hace mención. En conclusión, señor magistrado, lo que dice es que todo se dio de manera legal, más allá que haya tenido una especie de acoso laboral por parte de su jefe, que era el director Mosqueira. Colusión agravada, señor magistrado. Entramos a colusión agravada. Señor magistrado, Fiscalía, en su formalización de investigación preparatoria, en su requerimiento de prisión preventiva, de una u otra manera, consignó hechos respecto a la imputación de mi patrocinio. El primer hecho fue Charín. El segundo hecho fue Chachapoyas. El tercer hecho fue Cacatambo y finalmente el cuarto hecho Anguía. Evidentemente, durante la investigación preparatoria e inclusive en la ampliación de la investigación de formalización de investigación preparatoria, se han dado actos de investigación respecto a estos hechos, pero ninguno, señor magistrado, vinculantes con nuestro patrocinado. Es decir, ha quedado desacreditado la imputación fiscal que mi patrocinado tenga que ver con los hechos Charín, con los hechos Chachapoyas y con los hechos Cajatambo. No hay ningún elemento de convicción que vincule a mi patrocinado con estos hechos. Por lo tanto, si no hay nada al respecto, no podemos hablar sobre ese tema. Vamos a hablar solamente lo que es colusión agravada en organización criminal. Tenemos como primer elemento de convicción la acta de declaración testimonial de Jover Guevara Martínez. Señor magistrado, respecto a un supuestamente préstamo que realizó el señor Jover a mi patrocinado, el propio testigo ha señalado en su declaración que fue un préstamo de 1.000 soles, señor magistrado, 1.000 soles. Pero el Ministerio Público señala que en ese monto era parte de una dádiva que el empresario le había entregado a mi patrocinado José Nenil Medina Guerrero. La pregunta es, y se cae de Maduro, máxima de la experiencia, ¿es posible una dádiva de 1.000 soles por un contrato tan cuantioso, supuestamente de millones, que dice la Fiscalía? Eso es absurdo. Ya lo ha explicado el señor Jover, es más, ha presentado documentación probatoria respecto a la investigación de lavado de activos, colusión agravada en organización criminal, y cual desbarata la hipótesis fiscal. Ahora bien, Fiscalía también ha remitido el señor Jover Guevara Martínez, en su calidad de representante legal de contadores e ingenieros asociados, ha remitido toda su información y el escrito está a folios 29.374, 31.345 del tomo 147 hasta el tomo 157, folios 29.314 hasta 29.370. Ahí se encuentra, señor magistrado, toda la documentación que el señor Jover sustenta sus actividades económicas y la procedencia de su dinero lícito. Testimonial de Osberto Irigoyen Vázquez. Este señor, esta declaración nos muestra que mi patrocinado ha realizado su gestión como alcalde de manera legal. No hay ningún acto colusorio o similar conforme lo señala la Fiscalía. Fíjese, señor magistrado, cuando le preguntan, ¿tiene conocimiento o ha sido testigo de un acto irregular en el procedimiento de selección de la obra, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable? Y él dice, no, para nada. Cuando se pregunta, ¿alguna vez José Nenil Medina Guerrero le pidió, amenazó, le pagó para edicionar la obra a favor del consorcio IECOM? Dice, no, jamás. Respecto a su respuesta anterior, ¿usted le consta o tiene algún dato objetivo en el proceso de licitación de la obra, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, que haya visto actos irregulares o actos de corrupción? Dice, no, no tengo conocimiento, ningún dato, porque no he visto ningún acto de corrupción y tampoco he participado. Cuando se le pregunta si el ex alcalde José Nenil Medina Guerrero tuvo algún tipo de participación e injerencia en el proceso de selección de las obras
donde usted participó, él dice, yo que sepa, no, y lo repito como lo dije, si hubiese sabido de actos irregulares, jamás hubiera firmado como miembro en las licitaciones de las obras. Cuando se pregunta, ¿usted ha recibido alguna orden directa por parte de José Nenina Medina Guerrero para acelerar el pago de valorizaciones? Dijo no. Cuando le pregunta, ¿el señor José Nenina Medina Guerrero la ha amenazado, coaccionado o obligado a cambiar documentación respecto a los procesos en los que usted ha participado? Dijo que no. Si el investigado José Nenina Medina Guerrero, de manera directa o indirecta a través de sus abogados o personas, lo han amenazado, pagado o orientado para que declare como lo viene haciendo, dijo no, jamás. En alguna oportunidad, José Nenina Medina Guerrero le ha entregado algún número telefónico para que realice coordinaciones con representantes legales de las empresas que formaron parte de los consorcios que fueron adjudicados con las obras de la Municipalidad Distrital de Anguía, dijo que no. Conclusión, es una declaración desvinculante a favor de mi patrocinado, señor magistrado. Tenemos también el acta de lacrado de extracción de información de dispositivos electrónicos. Aquí, señor magistrado, no se muestra en ninguna de las páginas que señala de dicha acta que mi patrocinado José Nenil Medina Guerrero haya realizado alguna coordinación. No se evidencia conducta o acción realizada por José Nenil Medina Guerrero. Es una conversación de terceros que no incrimina al alcalde. Como es de verse en dicha acta, se hace referencia a terceras personas. Por lo tanto, señor magistrado, también se debe tener en consideración que el comité es autónomo. Es incorrecto lo señalado por el Ministerio Público cuando dice se desplegaron acciones para dar apariencia legal del proceso que fue direccionado. El consorcio Gorgor no tiene nada que ver con mi patrocinado ni con Anguía, señor magistrado. Y no lo digo yo, ahí tenemos al representante del consorcio Gorgor, el señor Teodoro Alexander Lino Kikchi. Cuando le preguntan, ¿conoce usted al señor José Nenil Medina Guerrero? No lo conozco. Ahí es importante, señor magistrado, extraen conversaciones de WhatsApp, pero fíjese tanto a la izquierda o a la derecha, señor magistrado. Primero, más allá de las conversaciones, no sabemos quiénes están conversando, señor magistrado. Lo único que señala es las fechas, las horas, 12 p.m. y 12 p.m., pero no se señalan quiénes son los sujetos que están dialogando, señor magistrado. Y todo se da en el mismo sentido. Todas las conversaciones, señor magistrado. Esta investigación tiene 2 años, señor magistrado. Y hasta el día de hoy no se establece quiénes son los autores de esas conversaciones. Cuarto, acta de continuación de declaración de colaborador eficaz Hugo Espino Lucano. Primero, señor magistrado, hay que indicar que no existe expediente de transitabilidad de la Anchepampa. Ministerio Público no le indica qué proyecto ha sido rechazado por el MEF, debido a que no existe expediente de transitabilidad de la Anchepampa. Si se trata de actos ilícitos de colusión, es decir, criminales, delincuenciales, como señala el FICOP, ¿por qué razón se habría rechazado el expediente de transitabilidad, señor magistrado? No hubo ningún desembolso de dinero, ninguna entrega, solo fue una mera especulación para realizar un expediente técnico. Nunca cumplió con sus objetivos. Acta de búsqueda de información de fuente abierta e impresión documentaria el 3 de octubre de 2023. Señor magistrado, aquí, si nos basamos solo en los folios que ha señalado 1306 a 1309 y que han sido adjuntados a su escrito, estos solo se muestra que han realizado búsqueda en Google y que no tiene por sí sola información relevante donde se muestran las acciones realizadas. Es decir, para el Ministerio Público, una información googleada en la red, señor magistrado, constituye un elemento de convicción grave y fundado en nivel de sospecha fuerte y vehemente. Más allá de ello, señor magistrado, ¿a cuál de estos 7 informes se refiere o es de relevancia para su teoría del caso? Fiscalía supuestamente habla de los informes. Ningún informe ha sido realizado durante la gestión del investigado José Nenil Medina Guerrero. Si el alcalde hubiera sido notificado de alguna investigación administrativa de Contraloría, hubiera podido responder sobre alguna incidencia dentro del proceso de inversión de su municipio. Es por ello que todas estas tienen fecha posterior a su salida como alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía, situación que no ha pasado, señor magistrado. Ahora, vamos a ver. Dice, respecto al informe de visita de control 021. Fíjese, señor magistrado, la fecha 26 de mayo de 2023. Mi patrocinado, señor magistrado,
el periodo de la evaluación que hace del 15 al 24 de mayo de 2023, tiene que entenderse, a veces parece broma, señor magistrado, porque mi patrocinado está detenido desde que hubo la detención preliminar el 9 de agosto del 2021, señor magistrado. Es decir, han pasado más de 2 años que mi patrocinado prácticamente está privado de su libertad y ya no es alcalde de Anguía y ha traído a colación un elemento de convicción que se refiere a un periodo de evaluación del 15 al 24 de mayo de 2023, que es otra gestión de otro alcalde, señor magistrado. Más allá de ello, tampoco es un informe donde establece responsabilidades. Lo único que hace la Contraloría es recomendaciones, señor magistrado. El segundo informe de control específico. Igualmente, señor magistrado, lo que hace Fiscalía, la Contraloría, es recomendaciones y observaciones, señor magistrado, respecto al procedimiento administrativo, a lo que ellos han visualizado, en lo que ellos han hecho el control específico. Por eso se llama así, control específico número 27, referido al procedimiento de selección para ejecución de la obra mejoramiento de la transitoriedad vehicular y peatonal en el centro poblado de Guayangate, el distrito de Anguía. Ahí vemos, señor magistrado. Y en este cuadro es muy importante, señor magistrado. En el apéndice número 1 del informe de control específico, fíjese, al señor José Denil Medina Guerrero no le encuentran ni responsabilidad civil, ni responsabilidad penal, ni está sujeto a una potestad sancionadora de la Contraloría. Mi patrocinado hasta el día de hoy no tiene ninguna sanción por parte de Contraloría en el ejercicio de su función como alcalde, señor magistrado. A diferencia de las otras personajes que están ahí, que han sido parte del comité, donde sí Contraloría dice sujeta a la potestad sancionadora y pone XXX, y con respecto a responsabilidad penal también pone XXX. Pero fíjese, señor magistrado, en el cuadro, mi patrocinado no tiene ninguna responsabilidad civil penal desde el punto de vista de la Contraloría. En relación al tercer informe de orientación de oficio, 4299, también, señor magistrado, el periodo de evaluación es del 2 de agosto del 2022 al 16 de agosto del 2022, donde el titular de la Municipalidad Distrital de Anguía es otra persona, señor magistrado. ¿Ya? Ahora bien, este informe es respecto a la ejecución de la obra. Lo que concluye, señor magistrado, es en recomendaciones al titular de la entidad, es decir, al actual alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía, por no actualizar datos de la obra en el sistema de infoobras. ¿Qué tiene que ver mi patrocinado si ya no está en la gestión, señor magistrado? Por eso digo que no es serio los documentales que nos trae Fiscalía. Cuarto informe. El periodo, señor magistrado, es del 23 de junio del 2023 sobre el servicio de control específico. Nuevamente, señor magistrado, aquí nos trae recomendaciones respecto al mejoramiento de ampliación del sistema de agua potable e instalación del saneamiento básico en la localidad de Yamsen, Ushun, Tarapatero y Vista Alegre, distrito de Anguía. Señor abogado, disculpe usted, en su escrito que ha presentado el día de hoy, no, esos informes no están, al menos no en el rubro colusión agravada. Sí, señor magistrado, sí está en el punto 2, señor magistrado. Colusión agravada. En el folio 39, señor magistrado. Tampoco está compaginado por eso. Le voy a indicar, señor magistrado, en el numeral 39, en la parte dice colusión agravada, dice acta de búsqueda. Lo que pasa es que en el acta de búsqueda está todos los informes que yo le estoy indicando, señor magistrado. Forman parte. Por eso dice acta de búsqueda de información de fuente abierta, impresión documentaria, de fecha 8 de octubre de 2023, que incluyen informes realizados por Contraloría y sus anexos respectivos. No, a lo que voy es que como no menciona ahí expresamente los informes que usted está señalando, es que no lo ubico. O sea, que tenga el 39 como acta de búsqueda de información de fuente abierta. Claro, lo que pasa es que Fiscalía solamente presentó el acta, nosotros hemos presentado Pero todo. por eso, pues, pero igual tampoco lo presenta, pero no lo señala, no lo disgrega, usted o hace un paquete. Continúe, por favor. Pero sí están anexados, señor magistrado, en el acta, en el folio 39, lo que le estoy indicando, los informes de control. Nuevamente, concluyendo, señor magistrado, en el periodo 29 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, mi patrocinado no estaba de alcalde,
Y finalmente, nuevamente indico que es el control específico se basa a hechos con presunta irregularidad por un procedimiento de selección de obra. Es decir, señor magistrado, no tienen absolutamente nada que ver con el patrocinado. Y ahí vemos el cuadro, señor magistrado, en la cual, respecto a José Nenil Medina Guerrero, fíjese bien, no establece ni responsabilidad civil, ni penal, ni potestad sancionadora administrativa de Contraloría. Quinto informe de visita y control número 030, en el periodo de evaluación del 5 al 14 de junio de 2023, también de la otra gestión, también son recomendaciones, señor magistrado. Sexto informe de orientación de oficio, no tiene nada que ver con la gestión de José Nenil Medina Guerrero, está a hecho referido del año 2023. Séptimo informe, no tiene correspondencia con el marco de investigación, está referido al vaso de leche del distrito de Anguía. Ahí terminamos con los informes, señor magistrado. Tenemos también el acta de lacrado, visualización, extracción de información de dispositivos electrónicos. Señor magistrado, aquí lo que podemos señalar es que si fuera cierta la información que se muestra, ¿de qué tipo de organización criminal se trataría? No se evidencia obediencia, sujeción, reparto de roles o relación jerárquica entre los citados Yair, ORL, Jennifer Noelia, Nen y Dan. Por el contrario, se ve confusión, desconcierto de los hechos, contrapuesta en la comunicación de los miembros, incluso confrontación entre ellos, entre ORL y el denominado NEN, lo que no tiene sentido si se consideran los hechos imputados a los investigados, es decir, los verbos rectores de coordinación entre integrantes del comité de selección y mi patrocinado para otorgar una buena prueba. La visualización, también quiero indicar lo siguiente, se realizó sin la participación de la defensa técnica del señor Erlín Yair Yata Saldaña, a pesar de que se encontraron información respecto a su persona. No hubo presencia de su defensa o defensa pública. Y eso ha sido, señor magistrado, también solicitado un pedido de nulidad por parte del abogado de la defensa del señor Yair Yata. El oficio 006781 de 2024, de fecha 11 de septiembre de 2024. Lo que se puede indicar aquí, señor magistrado, que son solo visitas, como señala el propio Ministerio Público. No han sido visitas clandestinas, menos para actos ilícitos, debido a que existen visitas en distintas fechas al despacho presidencial. Muchas veces, ya lo hemos señalado anteriormente, las visitas a Palacio no se llevaban a concretar por las múltiples reuniones que tenía el señor Pedro Castillo Terrones. Él tenía una agenda muy ocupada, conforme ya lo declaré en alguna oportunidad. El oficio 2142-2024, remitido por el Ministerio de Transportes. Debemos tener en cuenta, señor magistrado, que el artículo 123 de la Ley Orgánica de Municipalidades da la potestad a los gobiernos locales realizar de una u otra manera gestión pública a fin de garantizar el derecho de iniciativa legislativa, coordinación de las acciones de competencia de cada uno de estas autoridades. Por lo tanto, es un acto legal visitar los ministerios. Declaración testimonial de Erika Santiago González, donde Fiscalía hace señalar que ella nunca autorizó y nunca supo de la visita del alcalde. Pero lo importante de aquí, señor magistrado, esta funcionaria dice, al final, dice, debo precisar que yo ingresé el 10 de marzo, entonces no tenía tiempo para conocer todos los procesos de inversión. Y cuando llegan los alcaldes, me reúno con ellos para oír sus necesidades. Pero en específico, yo no recuerdo esa reunión en sí, haberme reunido específicamente con él. Es decir, señor magistrado, es normal y legal dentro de las funciones que los alcaldes se reúnan con los funcionarios de los ministerios. Porque ¿cómo van a hacer gestión o cómo van a hacer seguimiento a sus proyectos, señor magistrado, si no visitan el ministerio? Y con respecto a José Nenil Medina Guerrero en específico, se le pregunta a esta funcionaria y dice, no lo conozco, recién tuve conocimiento por medio de la citación sobre quién es él. Declaración de Natalia Alcántara. Señaló que no habría trabajado para la Municipalidad Distrital de Anguía. Señor magistrado, la verdad, a veces no se comprende la función de la Fiscalía en esta etapa de investigación preparatoria
tiene que ser con objetividad y como defensor de la legalidad. Ha traído a colación una declaración de una mitómana, señor magistrado. Y no es que lo diga yo. Esta mitómana, señor magistrado, llamada Natalia Alcántara, se ha pasado por todos los canales de televisión diciendo que no es su firma, diciendo que no ha participado y que le han falsificado su firma. Lo ha dicho en el Congreso, lo ha dicho en Fiscalía, lo ha dicho en las redes sociales y lo ha dicho en los canales de televisión. A pesar de que la investigación es reservada, tanto ella como su abogado, transgrediendo la norma procesal, han dado información de esta investigación. Yo, sinceramente, señor magistrado, no comprendo cómo Fiscalía trae a colación a una mentirosa compulsiva. Porque no lo digo yo, señor magistrado, lo dicen dos pericias. Pericia del Ministerio Público, que es la más importante y que muchas veces se le da mayor importancia y mayor realce. La propia Gerencia General, la Oficina de Peritajes, señor magistrado, el perito del Ministerio Público, mediante el informe pericial de grafotecnia número 1506-1514, ha dicho que las dos firmas manuscritas atribuidas a la ciudadana Natalia Viviana Alcántara Montes en el documento cuestionado denominado Acuerdo de Confidencialidad de fecha 22 de julio de 2022 a folio 2 provienen del puño gráfico de su titular, es decir, son firmas auténticas. ¿De quién? De la señora Natalia Alcántara. Las 7 firmas sobrantes en el acta de admisión, evaluación, calificación, otorgamiento de la buena pro ejecución de obra de fecha 24 de octubre de 2021 a folio 6, así como el documento de otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección de adaptación simplificada del decreto de urgencia 102, integrada de fecha 25 de noviembre de 2021, folios 1, los mismos que se encuentran digitalizados en la plataforma del CAC, presentan compatibilidad de ser reproducción de una firma que proviene del puño suscribiente de Natalia Viviana Alcántara Montes, especialmente con aquellas firmas antiguas que obran en su archivo de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. Señor magistrado, por estas benditas firmas, el anterior juez y fiscalía en el pedido de prisión preventiva dijo que creyó a Natalia Alcántara. Es más, el fiscal en ese entonces, el doctor Mauro, dijo que no se necesita hacer peritos para ver qué es su firma o no su firma de la señora, que es evidente si hacemos una comparación solamente a los ojos y a la luz, las firmas son muy distintas y no provienen del puño gráfico de Natalia Alcántara. ¿Cuál perito? El doctor Mauro, porque cayó ante un peritaje oficial de un perito especializado en grafotecnia, quien lo ha desmentido. Y no solamente él, señor magistrado, también, señor, nuestro perito de parte, porque hemos participado también, señor magistrado, donde dice y concluye que las autógrafas cuestionadas atribuidas a la ciudadana Natalia Viviana Alcántara, que aparecen trazadas con bolígrafo de tinta de tonalidad cromática negra en cada uno de los dos folios conforme al documento de acuerdo confidencialidad, provienen de o corresponden a los grafismos de Natalia Viviana Alcántara Montes. Y con relación a las otras asignaturas atribuidas a Natalia Alcántara, también provienen y son los grafismos de Natalia Viviana Alcántara. Entonces, señor magistrado, ¿de qué estamos hablando? ¿Hacemos caso a una declaración, a una mitómana compulsiva, señor magistrado? Pues no. Pasamos la página, señor magistrado. Pero quiero decir lo siguiente. ¿Cuál fue la gravedad de los hechos, señor magistrado? Que esta defensa técnica respecto a esto, cuando se dio esa situación de los dos peritajes, tanto del Ministerio Público, de la Oficina de Peritajes y de esta pericia de parte, ¿qué hizo Fiscalía? Yendo más allá de la norma procesal y estando todavía la señora Natalia Alcántara en calidad investigada, ¿qué hace? Le corre traslado a una persona, a un testigo que no forma parte del proceso. Por eso es que esta defensa presenta una nulidad, señor magistrado. Presenta una nulidad. Y le dice, señor fiscal, usted ha hecho algo gravísimo. Usted lo que ha señalado es algo muy, muy, muy grave. Usted está transgrediendo la norma procesal. La investigación es reservada. Solamente pueden saber su contenido las personas que están inmersas en el proceso, es decir, las partes investigadas.
nadie más. Entonces, finalmente, Fiscalía nos da la razón, dice, al lugar lo solicitado por la defensa del investigado José Nenil Medina Guerrero en su escrito 16 de marzo, en mérito a los considerados antes expuestos. Declárese la nulidad absoluta del primer párrafo de la providencia fiscal, donde se le corre traslado a la testigo. Y finalmente, señor magistrado, si bien es cierto, dijo no al lugar, pero ya se había, de una u otra manera, dado en conocimiento a la señora Natalia Alcántara, que inclusive en ese entonces quiso incorporar una pericia de parte de ella. Pero finalmente, lo más importante de aquí, la misma fiscalía, señor magistrado, determinando que había mentido, fíjese que dice en la disposición fiscal número 29, dice, en mérito de los antecedentes descritos en la presente disposición fiscal número 29, remítase copia certificada de las declaraciones testimoniales brindadas por Natalia Viviana Alcántara Montes, el informe pericial de Grafotecnia 1506, el documento denominado Acuerdo de Confidencialidad y la presente disposición fiscal número 29 a la Fiscalía Penal de turno para conocimiento y fines. ¿Qué ha pasado? Que Fiscalía remitió a la Fiscalía Penal de turno y ella está sujeta a una investigación, señor magistrado, una investigación de carácter penal por haber mentido, por haber falseado sus declaraciones en esta investigación. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Ministerio Público, por lo tanto, no tengo nada más que decir con la declaración de una mitómana compulsiva, señor. Por esa razón también, Fiscalía en la disposición de ampliación, de formalización y continuación de investigación preparatoria, lo incluyó a Natalia Viviana Alcántara Montes respecto al delito de colusión agravada a una organización criminal, señor. Ahora bien, para esto también tenemos la declaración testimonial de Jesús Omar Martínez Panta, miembro principal del Comité de Selección en Mayoría, donde señala, conoce a José Nenil Medina Guerrero y dice, no lo conozco, tengo entendido por la noticia que es alcalde de Anguía. Dice, si alguna oportunidad ha recibido comunicación por parte del exalcalde José Nenil Medina Guerrero solicitando su participación como miembro del comité de selección, dijo que con la única persona con la que me comuniqué fue con el logístico de esa entidad. No me comuniqué con nadie más. Dice, para que señale cuál fue el área o encargada de la Municipalidad Distrital de Anguía que realizaban los actos de invitación para participar como miembro del comité de obra. Dice que sobre el decreto de urgencia me hizo la invitación del área de logística, no recuerdo el nombre. Señala, si usted recibió alguna comunicación o indicación por parte del exalcalde de Anguía para que direccione el otorgamiento de la buena prueba a alguna empresa o consorcio determinado, dijo, no, en ningún momento. Si en alguna oportunidad personal municipal de Anguía, específicamente el área logística, abastecimiento de IDUR, le ha manifestado que existía alguna indicación u orden por parte del exalcalde José Nenil Medina Guerrero para que direccione el otorgamiento de la buena pro o alguna empresa o consorcio determinado, dijo que no, en ningún momento me dijeron eso. Si en alguna oportunidad antes del día 9 de agosto de 2022, en que se produjo la detención del exalcalde José Nenil Medina Guerrero, o con posterioridad ha recibido alguna comunicación del exalcalde o familiares o su defensa legal para que no acuda o dilate esta declaración, dijo que no, de nadie más. ¿Ha recibido algún depósito, transferencia o entrega de dinero por parte del exalcalde José Nenil Medina Guerrero con motivo de su participación como miembro del comité? Dijo, no, en ningún momento. Es más, ni lo conozco al exalcalde. El señor Orlando Coronel Vázquez, con fecha 3 de septiembre de 2022, ha indicado lo siguiente, señor magistrado. Cuando le pregunta, ¿en qué circunstancia usted firmó el acta citada en la pregunta anterior? Dice, posteriormente, esta acta nuevamente me lo envían vía WhatsApp, donde estaban tres firmas. Viviana. Señor abogado, disculpe. Después del 39 tenemos hasta el 46 en cuanto a lo que es corrupción agravada que está señalando usted, pero ese testigo no lo encuentro. Orlando Coronel Vázquez no está del 41 al 46, no lo encuentro. Está Omar Martínez, sí está. Pero en colusión no lo encuentro dentro del índice que usted ha presentado. Sí, lo que pasa, señor magistrado, es que no he querido repetirlo. Está en organización criminal también, señor magistrado. Ya. La misma declaración. A ver, continúe entonces. Voy a verificar. Continúe. Declaración testimonial de Robert Naúl Sáenz Gunza,
cuando señala lo siguiente: atendiendo a su respuesta anterior, precise si vio o advirtió algún contexto en lo que José Nenil Medina Guerrero haya llegado al inmueble donde funcionaban dichas oficinas, portando llaves de ingreso o asumiendo alguna situación de dominio en el uso de dichos ambientes, como por ejemplo uso de equipo de cómputo. Dijo que no. Cuando llegaba, generalmente Espino bajaba a recibirlo, o llegaba y tocaba la puerta. No usaba equipos de cómputo porque la verdad faltaban equipos. ¿A qué actividades laborales se dedica usted en los últimos 5 años? Precise de dónde y de cuándo. Dice: en el año 2019 comienzo a realizar prácticas preprofesionales en la empresa JJM Espino Construcción e Ingeniería SAC por periodo de octubre de 2019 a enero de 2020. Debiendo precisar que ingresé a dicho trabajo dado que a inicios de octubre me contactó un amigo de la Universidad Nacional de Ingeniería llamado Jonathan Arrieta Rivera, promoción de Johnny Espino Lucana, quien me mencionó que necesitaban una plaza para practicante. En razón a ello me presenté ante Johnny Espino Lucana, quien era gerente de dicha empresa. Pero cuando se le pregunta si la persona de José Nenil Medina Guerrero ingresó al local señalado como la oficina donde trabajaba en Breña de manera individual o venía acompañado, dice: de lo que recuerdo ingresaba solo. También indica, señor magistrado, señala si la persona José Nenil Medina Guerrero, las veces que llegó al local, tuvo acceso a algún equipo computador, algún escritor, algún ambiente específico. Dijo: desconozco. Cuando se le pregunta, señor magistrado, ¿tiene conocimiento qué persona es la que se encargó de alquilar y pagar la merced conductiva o concepto de alquiler en la oficina de Breña, donde funcionaba la empresa JJ Espino? Dijo: desconozco. Para que diga, durante el tiempo que laboró en la oficina, observó objetivamente que el investigado José Nenil Medina Guerrero tenía una oficina privada en dicho local. Dijo: desconozco. Para que diga, en algún momento el señor Hugo Espino Lucana le ha comentado a usted que tenía negocios ilícitos o de licitaciones fraudulentas con el señor José Nenil Medina Guerrero. Dijo que no. En alguna oportunidad el señor José Nenil Medina Guerrero le ha pedido a usted realizar algún depósito de dinero a favor o del señor Espino o de otra persona. Dijo que no. Las veces que vio al señor José Nenil Medina Guerrero o viceversa, observó que él entregó algún dinero al señor Johnny Espino Lucana o viceversa. Dijo que no. Esto es la declaración del señor Huber Manrique Retuerto No Manson, señor magistrado. Respecto a la compra de camioneta. Sobre la compra de camioneta, señor magistrado, podemos advertir que ha sido realizada en fechas muy anteriores a las investigaciones de la presente carpeta fiscal. Por lo tanto, no tiene cabida para contemplar el lavado de activos con dicha compra, más allá que hasta esa fecha no se han corroborado que José Nenil Medina Guerrero haya participado o haya tenido alguna vinculación en la compra de la camioneta. El certificado literal de la partida registral del vehículo de placa M4F776, que obra folios 524 533, lo que demuestra, primero, que fue adquirido por Hugo Johnny Espino Lucana. No valida otra venta posterior. Tampoco muestra que los fondos de dicha compra se han realizado con fondos ilícitos. Menos aún que este dinero fuera de José Nenil, siendo titular registral desde el 24 de julio de 2029 hasta la 20 de julio de 2022, conforme a su declaración. Tenemos el asiento de transferencia vehicular que fue presentado el 11 de julio de 2029 a folios 529. ¿Qué nos muestra, señor magistrado, esta documental? Que la compra-venta se dio en el mes de julio, estableciendo que el pago debió ser en dicho mes, del 1 al 11 de julio de 2019. Tenemos también el certificado literal de partida registral de vehículo de placa M4F776. Esta documental valida que el vehículo fue adquirido por Hugo Johnny Espino Lucana. Pagó por ello un monto, no valida otra monta posterior, tampoco que los fondos de dicha compra sean ilícitos, menos aún que fuera proveniente de José Nenil Medina Guerrero. Declaración de Hugo Espino Lucana de fecha 14 de 2022, específicamente en la pregunta número 13, lo cual obra en folios 3610 de la carpeta fiscal. Él dice: indique si usted adquirió bienes muebles e inmuebles durante sus vínculos y actividades que efectuó con José Nenil Medina Guerrero. Dice, el señor Hugo Johnny Espino Lucana respondió: sí, una camioneta que sirvió para trasladarnos de Chota a Lima, siendo que en el mes de julio de 2019 en la ciudad de Chota, José Nenil Medina Guerrero compró a mi nombre un vehículo Toyota modelo Hilux, siendo que yo escuché que le había costado más de 60,000 soles, pero cuando vi el monto del contrato me di cuenta que decía 30,000 soles. No coincidiendo lo señalado con la declaración que se muestra en el certificado literal de la partida registral
del vehículo de placa M4F776. Ahora bien, sobre esta situación, señor magistrado, han declarado todas estas personas: Salvador Mejía Guevara, Hugo John Espino Lucana, William Alberto Chilet Álvarez, Juan Marcos Matamalca, Armando Ortiz Chávez, Eloy Julio Maldonado. ¿Qué ha dicho? El señor Salvador Mejía Guevara, que ha sido el primogénito que ha tenido el vehículo, dice que fue comprado por 12,000 soles y la ha vendido al señor Espino por el monto de 11,000 y que lo compró chocado. Y también dice este señor algo importante, que no conoce al señor José Daniel Medina Guerrero, que nunca ha tratado con él. También el señor Hugo Espino Lucana, contradiciendo eso, dice que pagó 60,000, porque así lo dijeron. William Alberto Chilet Álvarez, lo que llama la Fiscalía supuesto testaferro, ya está sujeto, señor magistrado, a una nulidad que se ha presentado por un reconocimiento fotográfico, en el cual pues cae al vacío su declaración, señor magistrado. Juan Marcos Malca. Este señor es un mecánico que compra el vehículo al señor Chilet, lo arregla o trata de arreglarlo, eso es lo que ha comentado en su declaración, y posteriormente lo vende. El señor Eloy Julio Maldonado no ha declarado en la carpeta fiscal. El señor Armando Ortiz Chávez ha señalado que compra vehículo de chatarra, es decir, ese vehículo, el famoso vehículo que ahora es margen de una investigación de lavado de activos, es un vehículo chatarra que tiene como partida de nacimiento, como valorización, la suma de 11,000 soles y que finalmente terminó en las manos de un mecánico que es el señor Juan Marcos Matamalca, que dio su declaración vía virtual desde España, porque actualmente está en España, es un mecánico, el cual arregla vehículos, el cual ha indicado que ahí está botado en su taller. Bueno, como ya ha indicado este círculo, no voy a volver a repetir. Salvador Mejía Guevara, en respuesta número 14, señala respecto si conoce a la persona de José Daniel Medina Guerrero, dice no lo conozco, y respecto al vehículo dice que no arrancaba porque no tenía motor. También si efectuó alguna reparación al vehículo, dice no, en ese tiempo estaba enfermo y no pude hacerlo, y así lo vendió. Y así están las documentales, señor magistrado. Entonces, señor magistrado, si este señor, que es la partida de nacimiento del vehículo, valorizado en 11,000 soles por lavado de activos, ha dicho que ese vehículo era chatarra, sin motor, y que lo vendió al señor Hugo Espino Lucana así de esa manera. Entonces, señor magistrado, esta es la declaración más importante, porque ese vehículo no tiene ningún valor significativo, menos para una investigación de lavado de activos. Ahora bien, Fiscalía, respecto a este tema también de lavado de activos, ha hecho una serie de levantamientos, señor magistrado, y su judicatura la autorizaba desde agosto del 2022, desde que está detenido, desde más allá de que está detenido. Fiscalía ha oficiado a la SUNAT, a las notarías, a los bancos. Todos, señor magistrado, han dado respuesta a los requerimientos de la Fiscalía. Ahí lo tenemos, señor magistrado. MoneyGram, Caja Incasur, Financiera O, Financiera Confianza, Alfin, ISBC Reservado, también Cencosud, Mi Banco, Caja Piura, BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, la SUNAT, SUNARC. Entonces, toda esa información que tiene Fiscalía, toda esa información que ha sido remitida a Fiscalía, supuestamente, señor magistrado, 2 años y un poco más que tiene esta investigación, hasta el día de hoy, señor magistrado, no existe pericia contable oficial. No se puede determinar un desbalance patrimonial si no hay pericia contable, señor magistrado. No existe un peritaje contable de la Municipalidad de Anguía, señor magistrado.
No existe un peritaje contable de José Nenil Medina Guerrero. Señor magistrado, el recurso de nulidad número 73/2015 señala, respecto al valor probatorio, la declaración de los testigos de oídas no puede tener la calidad de única prueba, pero sí de indicio. Y ese indicio tiene que tener otros indicios correlacionados, señor magistrado. Pero acá no tenemos un solo indicio. ¿Cuál sería el indicio más importante, señor magistrado? Que haya un peritaje contable. Sin embargo, en este aspecto no existe, señor magistrado, pese a 2 años de investigación fiscal. Asimismo, debemos precisar en el contexto de algunas declaraciones que se han dado respecto a esta información. El acta de lacrado de extracción de información de dispositivos electrónicos de José Nenil Medina Guerrero. Primero, no tiene relevancia para el lavado de activos, porque habla solamente, supuestamente, dice, se halló mensajes de WhatsApp de procesado con la persona identificada como Kenny, quien le permite una constancia de transferencia efectuada por el monto de 2.500 soles a la abogada del investigado. El mismo que comete advertir no fue efectuado por el investigador, desconociéndose el origen de los fondos. Señor magistrado, ese sí es un acto temerario, porque Fiscalía ha ido, señor magistrado, y con presencia de esta defensa y de la codefensa que tenemos, ha ido al inmueble donde vive el señor Kenny Torres Condo. Y ha verificado, porque le encontró trabajando, señor magistrado, que ni siquiera el señor sabía de la visita, lo encontró trabajando. ¿Trabajando en qué, señor magistrado? Más allá que es profesional, tiene un título profesional de ingeniero, le encontró trabajando en el taller de su padre, donde reparan motores, señor magistrado, donde realizan actividades lícitas. Por lo tanto, señor magistrado, inclusive se le entrevistó al señor, y él dijo que su hijo trabaja desde muy niño con él y que tiene una cuenta que ha habido él ahorrando porque encima es soltero, señor magistrado, ni siquiera pues tiene hijos ni responsabilidad. Lo prestó, pues, señor magistrado, al señor José Nenil Medina Guerrero tener una relación de cuñado para que pueda pagar una defensa. 2.500 soles puede ser lavado de activos, señor magistrado. Y ya inclusive en otro caso, señor magistrado, referente al señor Pedro Castillo, cuando le incautaron 800 soles, ya la Corte ha indicado, pues 800 soles no puede ser lavado de activos. Eso no puede ser irrelevante, señor magistrado. 2.500 soles no puede ser lavado de activos, pues, señor magistrado. Esto parece una broma. Acta de constitución de declaración de investigador Hugo Espino Lucano. Tampoco tiene relevancia, señor magistrado, porque no ha sido de una otra manera corroborado por otros medios probatorios. Es un dicho de un investigado que está siendo sometido a una supuesta colaboración eficaz, el que tiene de una otra manera un propósito, que es salir pues airoso de un proceso en el cual posiblemente donde él ha participado con gente del comité, pero en la cual ninguna participación ha tenido mi patrocinado José Nenil Medina Guerrero. Acta de declaración testimonial de Cabrera Delgado Genebrardo. No tiene relevancia para el lavado de activos, no se ha demostrado ninguna entrega a mi patrocinado, no existe corroboración, solo es un dicho de este señor magistrado. Que debemos recordar que no existe en el cruce de llamadas que hacen con este señor Cabrera Delgado Genebrardo, no existe ni siquiera un cruce de llamadas con mi patrocinado. Declaración testimonial de Dani Anderson Chávez Aldaña. Primero, no tiene relevancia para el tema del lavado de activos, no existe corroboración, solo es su dicho, y de la declaración se contradice con lo señalado por Cristian Reyes Pinedo García, quien ha señalado que no fue como lo indica Dani Chávez Aldaña. Y acá lo vamos a indicar. ¿Qué dice Cristian? Dice, usted tiene... ¿Algún funcionario o trabajador de la Municipalidad de Estrella en Guía le solicitó realizar depósitos por encargo a personas no vinculadas con la entidad donde labora? Dijo que no. ¿Usted tiene cargo de los informes que realizó efectuando los pagos de haber realizado en cumplimiento de depósitos por encargo que recibió por parte de la Municipalidad de Estrella en Guía? Dijo que no los tengo de manera personal, pero deben estar en la entidad. Preguntas relevantes de Alindor García Olivera. En la pregunta número 18, señalada por el Ministerio Público, no señala a mi patrocinado, sino menciona a las personas de Dani Chávez y Ronnie Irigoyen. Fíjese, señor magistrado. Le pregunta,
ha realizado depósitos o transferencias a Hugo de Johnny Espino Lucana, de ser afirmativo, precise el origen del dinero, cuál eran los fines o depósitos o propósito de esos depósitos. Dice que sí le he hecho, no recuerdo el monto, creo que fue solo un depósito por el monto de 7,000 soles, por encargo del tesorero Dani Chávez y de Ronnie Irigoyen, encargado del área de abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Anguía. Quiero precisar que como yo me trasladaba en mi moto, me pidieron que realice ese depósito. No me dijeron el origen, solo me dijeron que deposite ese dinero en Tacabamba, ya que en Anguía no hay ese servicio, para el ingeniero Espino, quien estaba trabajando en el levantamiento de las observaciones de expedientes. Le vuelven a preguntar, una vez que realizaste el depósito que has señalado en la respuesta que desee, ¿a quién diste cuenta de lo accionado? Dijo que a Dani Chávez y a Ronnie Irigoyen, que fueron los que me encargaron. Le preguntan, ¿el señor José Lenín Medina Guerrero en alguna oportunidad le ha entregado dinero de procedencia ilícita o de alguna obra realizada en el distrito de Anguía? Dice que no recibió ningún tipo de dinero ilícito ni lícito. Quiero precisar que como me transportaba en mi moto siempre iba, pero desconozco temas de gestión. El señor José Lenín Medina Guerrero en alguna oportunidad le pidió que deposite o entregue dinero al señor Hugo Espino Lucana, dijo que no. Entonces, señor magistrado, desvinculado totalmente mi patrocinado respecto a este tema. El acta de declaración testimonial de Dilber Collantes Carenillas, del 22 de mayo de 2023. El testigo señaló que el investigador José Lenín Medina Guerrero le solicitó que le preste dinero. Aun cuando fuera cierto lo declarado por el testigo, él mismo señala, señor magistrado, que los fondos son lícitos, que fueron préstamos y adjunta reporte bancario y lo ha entregado al fiscal, señor magistrado. Más allá que negamos este hecho, pero en el escenario que fuera cierto, señor magistrado, está corroborado que son lícitos. Declaración testimonial de William Alberto Chilet Álvarez. Ya hemos señalado anteriormente, señor magistrado, supuestamente sería un testaferro y por el contrario incorpora como investigador al señor Kenny Torres Cóndor, a quien el testigo señala no conocer. Sin embargo, señor magistrado, como una situación sospechosa, para hacer un reconocimiento fotográfico, previamente Fiscalía ya había impreso con anterioridad las fichas y no tal como lo señala el procedimiento para reconocimiento personal, por lo cual se ha solicitado una nulidad. También tengo conocimiento que su abogado ha solicitado una nulidad y está en una tutela de derechos que todavía su despacho falta decidir, señor magistrado. Los actos de investigación solicitados por la defensa, según el Ministerio Público. Señor abogado, disculpe usted, ya son las 17 horas, creo que vamos a dar por concluida la sesión el día de hoy porque siguiendo el lineamiento de su exposición, esto tiene para un mayor rato y vamos a pasar el plazo excedido o establecido para esta audiencia. Muy bien, vamos a reprogramar la audiencia para una segunda sesión y además de ello también, como usted lo ha indicado al inicio de la audiencia, ha presentado un escrito el día de hoy y recién he verificado que es el día de hoy y tenemos que correr trasladado al Ministerio Público para que también tome conocimiento y, de ser el caso, emita el pronunciamiento que crea conveniente. Más bien, siguiente especialista, a ver si corremos traslado del escrito presentado por el abogado defensor para que pueda tomar conocimiento de la fiscalía. Dígame, señor fiscal, ¿qué pasó? Señor magistrado, solo quiero tomar y que se tenga en cuenta por su despacho. Está bien, nosotros estamos llevando a cabo una audiencia y es una audiencia pública. Y como van a poder observar en las PPTs, hay oficios donde se ha mostrado información bancaria y tengamos en cuenta que es información susceptible. Entonces, en base a eso, le emplazo, señor magistrado, que se pueda solicitar y se pueda suprimir información sensible para no afectar a las personas que se vean conferidas a ellos. Nada más, señor doctor. Muchas gracias. Bien. Señor abogado, diga usted, le escucho. Sí, solamente dos cosas puntuales, señor magistrado. El índice que se ha presentado es para que usted, ya que en la anterior sesión... No, a ver, su escrito comprende 542 folios. Sí, justamente... 542 folios. De una u otra manera, la Fiscalía tiene que tomar conocimiento y, de ser el caso, según corresponda, también se pronuncie. Si hubiera solamente el índice, unas 5 o 7 hojas, no tengo el mayor inconveniente. Pero son 542 folios, doctor.
Sí, no era para cuestionarlo, señor magistrado, solamente para... Parecía. Sí, Sí, no, nada que ver, señor magistrado. Era para indicarle que es un índice y que los documentales también adicionados están en la carpeta fiscal y están vinculados. Por otro lado, señor magistrado, yo le rogaría, por favor, teniendo en consideración, yo sé que tiene usted, por ser un juzgado de investigación preparatoria nacional, múltiples audiencias, que sea lo más pronto posible. sí. Porque la verdad que tanto esta defensa como la familia e integridad del señor José Enel Medina Guerrero soñamos que se haga justicia y que pueda salir por lo menos este año. Sí, pero también recordarle de que esta audiencia hubiera empezado antes, si no es que empezaron a pedir reprogramaciones hasta 2 o 3 porque presentaron documentos a última hora por ambas partes. Esto es uno. Por otro lado, también es de que, ¿cómo se llama ¿cómo se llama hay una audiencia de prisión preventiva con personas que hemos tenido que dejar en libertad por un mandato legal y estamos programando con ellos audiencia el día sábado y el día lunes, o sea, estamos trabajando feriados también. O sea, no se trata de no querer atender, sino es que es esa audiencia, además tenemos 4 procesos de control de acusación que estamos llevando técnicamente en paralelo porque no hay cuándo acabar. Hay observaciones, hay infinidad de documentos, elementos de convicción, hay varios hechos que hay que debatir y tampoco podemos llevarlo todo el día porque hay otras audiencias de naturaleza urgente que merecen ser atendidos. Por eso también el día de hoy hemos empezado un poco tarde, no es porque no estemos en el juzgado ni tampoco queramos participar, sino que hay otra audiencia en la cual hemos tenido que concluir con un control de acusación que ya estaba programado y ya había el cruce de horarios correspondiente. Por eso es que vamos a fijar, también tenemos los feriados que no nos perdonan a nosotros, para el día viernes 27 a las 3 de la tarde. Viernes 27, 3 de la tarde, para efectos de continuar con el desarrollo de la presente audiencia. Señores, están debidamente notificados. Gracias por su participación. Que tengan muy buenas tardes y que tengan una feliz Navidad de ser posible. Gracias. Gracias, señor magistrado. Buenas tardes. Doctor, se solicita al Ministerio Público el correo Señor para Fiscal, remitir el Ya, escrito. ahora se consigue. su correo, por favor. Ok, gracias. Señores, buenas Ya tardes. se consigue. Buenas tardes. Señorita